¿cómo va? Para que yo te sepa. ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Está en resistencia? No, ya la puedo. ¿Ya yo en resistencia? ¿Ya? Sí. ¿Ya pasamos resistencia? Algo. ¿Ya? ¿Cómo así que alguno? Algunos sí, otros no. Porque le da algunos a materia. Sí. Estática. ¿Ah? ¿Cuál es más difícil? ¿No están contentos? ¿Qué cosa? Ganó la selección. Ahí jugó más o menos. ¿Están contentos? Ganó, pero. Yo estoy contento. ¿Tú estás contento? Igual que van ahí. ¿Ah? Igual si te escriben ahí. O sea, sí, pero. Uno siempre quiere jugar bien. ¿Ah? Uno siempre quiere. Vinieron a Dairo, entonces por eso estoy ¿Por qué? Tiene que ser titular. que vinieron a ¿No Dairo. le gustan los alcohólicos? No. Ya. No beben. Que Dairo, ¿No le gustó? No. Ese man ni lo conozco. pero como decía, hay un alcohólico, hay que ser de Dios. Ese partido tiene que ser titular. Ya. Dairo es más disciplinado, bro. Estaba en la concentración de ese medio. Bueno, hoy vamos a continuar con la programación. Ya la vez pasada terminamos de la parte de los índices físicos y ahora vamos a ver una aplicación de índice físico, que es el tema de compactación del suelo. Hay dos fenómenos en los suelos que pueden pasar individualmente o simultáneamente. Y es cuando yo coloco una carga o ejerzo algún tipo de esfuerzo sobre el suelo, o sea, aplico una energía sobre él. Yo tengo ese sistema trifásico, que hemos visto, el sólido, agua, aire. Y ese sistema puede estar saturado, puede estar no saturado, o sea, que tenga aire en los vacíos. Entonces yo puedo tener esa estructura. Cuando yo aplico una fuerza, ¿sí?, externa sobre esa masa del suelo, suceden dos cosas, ¿sí?, o pueden suceder dos cosas. Hay un proceso en el cual la fase en los vacíos, ¿sí?, la fase del aire, puede salir del sistema trifásico. Los sólidos, ellos no son compresibles. O sea, compresible es que si ustedes aplican un esfuerzo, el material él no sufre deformación volumétrica, ¿sí? O sea, el volumen queda completamente igual. ¿El agua es compresible o no? El agua es de la plataforma compresible.
ustedes apliquen una presión sobre ella y luego continúa igual. Ahora el aire compresible, él es capaz de reducir su volumen cuando yo ejerzo una presión sobre él. Y cuando yo aplico entonces una fuerza externa sobre este sistema de aquí, ¿sí? Cuando tengo aire en los vacíos, lo que trata de salir expulsado de los vacíos es el aire, que es el material más compresible de todo. ¿Sí? Entonces él sale del sistema. ¿Sí? Al salir del sistema, yo tengo que empezar a reducir el volumen. ¿Estamos de acuerdo? El volumen se reduce. Y si se reduce el volumen, entonces aumenta la densidad, disminuye la velocidad, disminuye el índice de vacíos, aumenta la saturación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tengo un sistema saturado, como este de aquí, y yo aplico una fuerza externa, ya no tengo aire que salga. Entonces, ¿quién va a salir? El material que tiene que ver fluido, ¿sí? Es el agua. Y también el agua va a salir de los vacíos y va a tener una reducción del volumen. Y también va a disminuir la velocidad, el índice de vacíos, la saturación queda igual. ¿Okay? Entonces, cuando lo que sale es aire del sistema, yo le llamo compactación. ¿Sí? Compactación. Y a este proceso, cuando sale el agua, ¿sí? Cuando sale el agua, le llamo consolidación. Entonces la principal, el proceso por el medio del cual yo aumento la densidad del material con la expulsión de aire, con la compactación, y cuando yo retiro el agua para aumentar la densidad se llama consolidación. Pero hay un problema con esa consolidación, y es que los vacíos del suelo son súper pequeños. A ver, entonces, unos materiales, por ejemplo, como las arenas, en donde el agua va a salir fácilmente, ¿no? Que tiene buen drenaje. En las arcillas y los limos no sucede eso. Cuando yo ejerzo la fuerza sobre la arcilla y el limo, el agua no va a salir enseguida. Va a durar un tiempo para salir. ¿Sí? Va a durar un tiempo para salir. Y esa consolidación lleva días, semanas, meses o hasta años. Hay algunas arcillas que demoran consolidarse hay unos 20 a 25 años. Por la cantidad de agua que tienen y por el bajo índice de vacío que tienen. ¿Se han escuchado el problema de asentamiento que hay en la Ciudad de México? Que se está hundiendo, ¿no? Bueno, no se está hundiendo. Es agua que está saliendo de los vacíos y el suelo se está consolidando. Por eso es que se está hundiendo la ciudad, ¿no? Por el asentamiento del suelo. Por otra parte, tenemos la compactación en donde esa expulsión de aire es instantánea. Ustedes colocan la fuerza, ejercen la fuerza sobre el suelo y el aire sale enseguida. O sea que ahí la reducción de los vacíos va a ser instantánea al momento que ustedes apliquen esa fuerza. Hay varios tipos de fuerza que yo puedo ejercer sobre el suelo. Una de ellas es una fuerza dinámica, ¿sí? Donde yo debo caer un golpe. Si ustedes tienen un terreno así, vamos a decir, una superficie homogénea, ¿no? Y ustedes dejan caer, no sé, 200 kilos de una masa sólida, vamos a suponer que sale hielo. ¿Qué sucede? Me hace como un cráter, ¿cierto? En el suelo, ¿sí? Ese cráter es expulsión de aire, por eso que va a quedar un cráter en el suelo, expulsión de aire. Si el suelo tiene aire, si el suelo está totalmente saturado y ustedes dejan caer la masa, ¿qué va a pasar? ¿Será que van a tener el cráter también?
van a tener un cambio, pero va a ser un poco menor, porque el agua va a demorar en salir un poco. ¿Ok? Ya entonces puede salir o agua o puede salir aire. También, ¿sí? No es que la compactación no salga agua, puede salir agua también en el proceso de expulsión de aire. Puede salir un poco de agua también en el proceso. ¿Ok? Entonces tenemos compactación, tenemos consolidación. ¿Va? Pues vamos acá. Entonces, la compactación, el objetivo va a ser la mejoría de la estabilidad de la compresibilidad del suelo, es decir, la resistencia a la deformación, el aumento de la resistencia, la reducción de la variación volumétrica, humedecimiento y secado, y la reducción de la permeabilidad. Si yo reduzco los vacíos, reduzco la permeabilidad del material. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Sí, menor estabilidad. El objetivo de la compactación es colocar la mayor cantidad de sólidos en un mismo volumen. Ese es el objetivo de la compactación. Tratar de colocar la mayor cantidad de sólidos en un mismo volumen. Con una fuerza, ¿no? Con un esfuerzo. Para eso necesito una energía que se llama energía de compactación. Energía de compactación. Ahora les muestro los tipos de compactación que no lo conocen. Ok, entonces allá tengo. Ahí tengo otras aplicaciones en donde estoy realizando compactación. ¿Sí? Entonces, allá tengo relleno para vías. ¿Sí? Tengo compactación para relleno de tuberías. Tengo relleno para compactación de grupos de contención, de material de contención. ¿Okay? Entonces, cada vez que yo voy a realizar un relleno, yo tengo que utilizar la técnica de compactación. ¿Sí? No es que voy a extender el material y lo voy a dejar allí. Yo tengo que compactar el material. A veces le dicen que hay apisonado. A veces le dicen apisonado. Pero es un proceso de compactación. ¿Okay? Es un proceso de compactación. Y la compactación necesita una variable muy importante para su proceso y es el agua. El agua la necesito, es muy importante el agua. Porque el agua va a servir como lubricante entre las partículas. ¿Ok? Entonces el agua va a ser como un lubricante entre las partículas. Yo tengo acá. Tengo partículas. Entonces el agua está acá. Aquí. Ella va a servir como lubricante para que este volumen se reduzca cuando yo le doy o aplico la energía de compactación. Allá tengo, por ejemplo, bases o base de vías, relleno para vías. Entonces, si hago una compactación mediocre, yo voy a tener deformación en el suelo. Entonces, cuando paso una carga sobre él, yo voy a tener deformaciones excesivas. ¿Por qué? Porque el material no está compactado adecuadamente. ¿Sí? Deformaciones excesivas. No es que aquí no voy a tener deformaciones, aquí voy a tener deformaciones, pero van a ser totalmente significantes, ¿sí? Van a ser súper pequeñas. Acá tengo otro caso donde hice una excavación, ¿sí? Coloqué aquí una tubería, ¿cierto? Luego coloqué material de relleno, aquí material de relleno y compacté este material. Si no tengo una adecuada compactación de ese material, con el tiempo el agua va filtrando, ¿sí? Y va colapsando el suelo que compacté. Igual acá, si tengo aquí un muro de una contención y aquí tengo material de relleno y no está adecuadamente compactado, voy a tener también infiltraciones de agua, deformaciones, filtración de agua, y puedo llegar a tener aquí patologías en la estructura. Entonces, por eso la importancia de realizar un buen proceso de compactación. Entonces, aumenta la resistencia, la durabilidad del material también aumenta,
ayuda a disminuir la deformación, también ayuda a aumentar la estabilidad. ¿Sí? Sobre todo cuando utilizo el marcar como relleno en contenciones, y voy a tener una permeabilidad reducida. Hay fenómenos en las carreteras nacionales, los asfaltos que hay un hueco, pero o sea, no parece ese tipo de... Sí, no solamente el suelo se compacta, el material asfáltico también se compacta. El asfalto, el negro, ese material también se compacta. ¿Sí? Digamos que no, el principio no es igual como en el suelo, porque en el suelo el lubricante del agua, en el asfalto el lubricante es la cantidad de betún que yo coloco, lo negrito, se llama betún. Entonces yo mezclo betún con los agregados, pétreo, y eso me forma lo que es el asfalto, ¿no? Hay asfaltos en frío y asfaltos en caliente. Los asfaltos en frío cuando el betún está a baja temperatura, los asfaltos en caliente cuando el betún está a 60, 70 grados. ¿Sí? A veces puede llegar hasta más de 70. Entonces yo puedo hacer compactación en frío o compactación en caliente. Entonces ahí el asfalto es que actúa como lubricante. ¿Sí? Actúa como lubricante. Y el asfalto no se compacta como se compacta el suelo, ya son otros tipos diferentes. Casi siempre son rodillos lisos con agua, ¿sí? Que van pasando, van compactando el material, y después unos rodillos que se llaman rodillos neumáticos, que van pasando. ¿Los han visto? ¿Sí los han visto? Bueno, ya saben que es ahora. Pero acá vamos a verlo en los equipos. Entonces, cuando hay las huellas en las carreteras que quedan cuando van pasando los camiones, puede ser que sea que el asfalto quedó bien compactado, pero que la base y la subbase no quedaron bien compactadas. Entonces tengo deformación en el asfalto es por la deformación de la base y la subbase. ¿Sí? Entonces, como el asfalto no es un material totalmente rígido, sino que es semi-rígido, entonces toma la forma de la deformación de la base y la subbase. Y ocurre lo contrario también, que tenga una buena compactación de la base y la subbase y que el pavimento asfáltico no quede bien compactado. Entonces voy a tener deformación solamente en la capa asfáltica. Y ahí digamos que el proceso es más simple de resolver, porque solamente tengo que remover y compactar nuevamente o reemplazar material. Que cuando es base subbase, sino que tengo que remover todo para volver a compactar. ¿Sí? O a veces sucede en algunas partes en que tengo la supercasa, bueno, también pues el terreno natural se llama la supercasante, ¿no? ¿Qué es el terreno natural? El terreno natural. Entonces hay dos tipos de pavimento. Los rígidos, hay tres, ¿no? Rígidos, flexibles y semirígidos. Los rígidos son los de concreto, las placas de concreto. Los flexibles son los pavimentos asfálticos y los semirígidos son los adoquines. ¿Sí lo han visto? Los adoquines. Los adoquines los que se van colocando con pies. En el suelo, se van colocando pequeños bloquecitos, ¿sí? A veces tienen forma hexagonal también, y quedan estampados. Bueno, entonces yo tengo un trazante, ¿sí? Tengo la subbase, tengo la base, y acá también tengo el revestimiento asfáltico, ¿no? Y el pavimento. En el pavimento rígido yo solamente tengo una base, ¿sí? Y tengo acá el pavimento concreto. ¿Okay? Solamente tengo una base. Acá viene la carga, ¿no? Que es la carga vehicular, ¿sí? Esa carga vehicular que le hicimos en
esfuerzo, obtenemos el esfuerzo sobre las diferentes capas. Entonces, donde llega más esfuerzo es al revestimiento asfáltico, o aquí va la placa de concreto. ¿Sí? Entonces, aquí hay una influencia, digamos que son en forma como de bulbos. Entonces, los bulbos más concéntricos, los que están aquí más cerquita, causan mayores esfuerzos. Vamos a suponer que aquí esté causando, vamos a suponer que aquí el esfuerzo sea de, no sé, 120 kilopascales. Y ese esfuerzo él va disminuyendo la influencia, ¿sí? Entonces, si aquí, entre la llanta y el pavimento, yo tengo, no sé, 200 kilopascales de esfuerzo, acá voy a tener, por ejemplo, a la supercasante, que puede estar llegando, no sé, 20 o 15 kilopascales. ¿Entienden ese proceso? Entonces, yo necesito que estos materiales que estén más cerca a esos esfuerzos sobre carga tengan mejores propiedades mecánicas, o sea, que resistan más y se deformen menos. No como la subbase y la supercasante, donde no me va a llegar tanto esfuerzo, pero no necesito que tengan buenas propiedades mecánicas. O sea, sí que tengan buenas propiedades, pero no tanto como para soportar estos esfuerzos acá. Igual acá en el pavimento rígido, yo necesito que tanto la placa de concreto y la subbase tengan, sobre todo la base, tenga buenas propiedades mecánicas, ¿no? Porque esto es un material rígido, la placa de concreto. Entonces, si tengo un material rígido sobre una gelatina, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Que va a tener grandes deformaciones aquí, entonces cuando comienza a fracturarse la placa de concreto, ¿sí? Porque tienen un material rígido sobre un material que no es ni siquiera semi-rígido, sino plástico o elastoplástico. ¿Okay? Va a pasar también que esta subcasante algunas veces va a ser muy mala, ¿sí? Va a ser mala, va a ser así en el polismo, y necesito mejorar, entonces se compacta antes, ¿sí? O ya cuando es muy mala, ya tenemos que removerla y reemplazarla por un material seleccionado, ¿sí? Que va aquí también compactado, ¿okay? Bueno, entonces el proceso de compactación, ¿sí? Comienza con un proceso que se llama movimiento de tierra. Entonces yo puedo compactar el material que está en el mismo sitio, o sea, yo lo puedo mejorar en el mismo sitio, o si necesito realizar rellenos, como en pavimentos o en bloques de contención, yo necesito realizar un movimiento de tierras, ¿sí? Entonces necesito material seleccionado de una cantera para llevarlo a otro sitio, ¿no? Ahí tengo diferentes maquinarias, eso nos había mostrado. Aquí tenemos los bulldozers, ahí tenemos una excavadora, ahí tenemos camiones de volteo, ahí tenemos también excavadoras. ¿Okay? Entonces, para realizar el movimiento de tierra, yo tengo diferentes equipos. Entonces, los que transportan más material son los camiones de volteo, ¿no? Entonces, el bulldozer, por ejemplo, es para cortar y empujar, ¿sí? Aquí tenemos los compuestos, también son para cortar y empujar. Las motoniveladoras, ya puedo llegar hasta 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de camiones de volteo y ahí nos llegan hasta más de 5 kilómetros, ¿ok? Entonces, allí más económico para realizar lo que se llama el acarreo. El acarreo de transporte de material de un lugar a otro son los camiones de volteo. ¿Sí? Entonces yo puedo realizar compactación del material bien en el mismo sitio o compactación de un material seleccionado en otro sitio diferente. O sea que donde lo hago en el mismo sitio, el material está alterado y el material de relleno si es un material alterado. Ahora, no todos los suelos se pueden compactar de la misma forma. Entonces, los procesos de compactación de las arenas
van a ser diferentes a los procesos de compactación de las arcillas. ¿Sí? Entonces, las arcillas, ¿cómo se compactan? Se compactan mediante amasado. ¿Sí? ¿Se han hecho una masa de arena? ¿Sí la han visto? Bueno, sí, con amasado. Entonces, las arcillas se compactan mediante amasado. Y las arenas se compactan mediante vibrocompactación, ¿sí? Con vibración. La estructura es totalmente diferente. Yo tengo aquí una arena suelta, antes de compactarla, yo tengo acá una arcilla, unos limos antes de compactar. Cuando yo compacto las arenas, ¿sí? No me interesa la cantidad de agua. Lo que me interesa es la energía vibratoria que yo aplico. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con la arena? Como yo la vibro, las partículas comienzan como a saltar unas encima de otras y ellas se van encajando, ¿sí? Se van encajando y llegan a un esqueleto como este que está aquí, donde están casi todas juntas. Ellas buscan como el sitio donde es mejor colocarse y ahí se quedan, ¿sí? Reduciendo los vacíos. Ya las arcillas o los limos, ahí sí me interesa la cantidad de agua. Entonces, ellas se compactan mediante amasado, ¿sí? Mediante amasado. Durante el amasado, ellas pasan de esta estructura que se llama estructura floculada, ¿sí? A esta estructura que se llama estructura dispersa, ¿sí? Floculada, que está como el flóculos, ¿sí? Y aquí está en estructura dispersa, ¿sí? Entonces, si ven aquí, todas las partículas arcillosas se van a colocar como en capitas, ¿sí? Se van a colocar como en capas. Entonces yo paso una estructura floculada a una estructura dispersa. Okay. Entonces aquí tengo la estructura con que puede quedar el suelo compactado en arcillas o limos. Tengo esta que se llama estructura dispersa, ¿sí? Queda dispersa, y esta que está floculada, tienen bastantes vacíos. Yo tengo pasado acá. Ok, ahí están las aplicaciones. Construcción de relleno, cualquier tipo de relleno, bases, subbases, pavimentos, también represas de hierro. Bueno, problema de dirección de miércoles, rellenos y contenciones en muros, mejoramiento de subsuelos, para cimentaciones o también para pavimentos, ¿sí? Entonces, donde necesitan realizar relleno o mejoramiento del terreno en sitio, donde voy a utilizar la compactación. Entonces, la técnica básica es lanzamiento del material en capas y luego voy a utilizar una energía de compactación, ¿sí? Que puede ser carga dinámica, por amasamiento, impacto, vibración o una energía estática. Entonces, el amasamiento lo voy a aplicar en las arcillas. Las arenas no se pueden amasar, ¿sí? No se pueden amasar las arenas. Luego tengo ahí, por impacto es que yo dejo caer una masa, como les decía, ¿sí? Una masa. El impacto funciona en casi todos los tipos de suelo, menos en las arenas que son de medias a gruesas, pero ellas funcionan, la carga dinámica funciona bien por impacto en arcillas, limos y arenas finas, ¿sí? Ese tipo de impacto se hace con una masa que se utiliza una cuba, ¿sí? Entonces hay masas de 10 toneladas, hay de 20, hay de 30 toneladas, se dejan caer, ¿sí? Libremente en el suelo. El suelo debe estar no saturado. Si está saturado, ya no funciona ese tipo de mejoramiento por impacto. ¿Dónde se utiliza más esa carga dinámica? Esa carga por impacto. Por ejemplo, le tengo partes desérticas o semidesérticas. En lo vamos a encontrar bastante en Medio Oriente, se utiliza mucho esa técnica. Acá en Colombia también se utiliza, pero
pocas veces se utiliza. Pocas veces se utiliza. Y tenemos allí cargas vibratorias que se utilizan en las arcillas, ¿sí? Y hay unos equipos que son equipos vibratorios. Con vibración, él va compactando la arena. Y tenemos cargas estáticas. La carga estática es una carga que yo dejo allí colocada a lo largo del tiempo, o sea que el proceso de compactación es mucho más lento. ¿Sí? Es mucho más lento. O hay un equipo que también aplica carga estática, que es que pasa una masa en el tiempo, ¿sí? En un tiempo corto sobre el suelo. ¿Sí? Va pasando, puede ser un rodillo, por ejemplo, sobre una arcilla. Los procesos de compactación en las arenas diferentes a las arcillas. Entonces, acá tengo un estrato de arcilla, acá tengo un estrato de arena. Cuando yo hago la compactación en la arena, en la arcilla, ¿sí? Marca que acá esté pasando el rodillo. Ahí está pasando el rodillo. ¿Sí? Entonces, el proceso de compactación allí es mediante amasado. El amasado en las arcillas será de arriba hacia abajo. Entonces, esta parte de aquí es la que se está amasando, ¿sí? La que está ahí debajo del rodillo. Si yo tengo un espesor de arcilla muy elevado, ¿sí? Si yo tengo un espesor muy elevado, ¿sí? La parte de abajo va a quedar mal compactada, o sea, no va a tener influencia la carga que estoy colocando en el rodillo en compactar toda la capa de arcilla. Entonces las arcillas se compactan de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Las arenas, ¿sí? Las arenas casi siempre se compactan con rodillos lisos, ¿sí? Ellas emiten una vibración, o sea, una fuerza vibratoria. ¿Sí? Casi siempre es de 1 Hz, 1.5 Hz. ¿Sí? Las frecuencias bien bajitas. Las arenas se compactan a lo contrario. Ellas se van a compactar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces las primeras partículas que van a comenzar a saltar son las que están aquí. ¿Sí? Ellas comienzan a saltar, comienzan a librarse, comienzan a buscar el mejor espacio de acomodarse. Y entonces ellas se compactan de abajo hacia arriba. Y también lo mismo, si tengo un espesor de arena muy elevado, las partes de abajo van a quedar mal compactadas, ¿sí? Entonces van a comenzar a compactarse desde, por ejemplo, aquí hacia arriba, ¿sí? Entonces los espesores son muy importantes. Profe, ¿cómo sé el espesor que voy a utilizar? ¿Cuáles son los espesores que voy a utilizar? Las especificaciones técnicas siempre traen cuántos son los espesores, ¿sí? El diseño, ¿no? Si no trae los espesores, la máquina, o sea, el equipo que vamos a utilizar, él también trae su tabla de espesores, ¿sí? Entonces te recomiendo no utilices espesores de 8 centímetros, o de 10 centímetros, o de 15 centímetros. Entre más pesado sea la máquina, entre más grande sea su robusta, ella va a aplicar mayor energía de compactación. ¿Sí? Entre más liviana sea, menos pesada, va a aplicar menos energía de compactación. O sea que el peso de la máquina también influye en el proceso, no solamente el tamaño de la capa, las frecuencias, la velocidad de la pasada también influye, ¿sí? La velocidad de la pasada también influye, el peso de la máquina también, y principalmente las propiedades del suelo. Si es energía dinámica, la que voy a utilizar es en forma de. Y es que se deja caer una masa, entonces una masa acá y la dejo caer libremente. Aquí. ¿Sí? La dejo caer. Y ella siempre aplica aquí una energía que si es de arriba hacia abajo. Ella es como un cono. Ella es como un cono. Entonces cuando yo la dejo caer, se pone un cono
cono casi perfecto. Entonces la energía va de aquí hacia abajo. Entonces todo el aire que está aquí, ¿sí? Sale impulsado hacia abajo o hacia los lados. Por eso hay desmontamiento. Entonces, aquí, esta parte que ya penetró era todo aire. Todo ese aire salió por las laterales o se fue hacia abajo. Para la compactación hay un ensayo que se llama el ensayo de compactación. ¿Dónde nació ese ensayo? Ese ensayo nació en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, en los años 30. La verdad que el ensayo no es aislado, es un ensayo de compactación para aplicar a pavimentos. ¿Por qué se desarrolló ese ensayo? Porque estaban en pleno auge de expansión industrial en Estados Unidos y las distancias eran muy largas, ¿sí? Eran muy largas. Y no había muchos trenes en Estados Unidos en esa época. Entonces, hubo un gran desarrollo de las carreteras en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Y todos los materiales para grandes obras se transportaban en carreteras. Pero las carreteras sufrían mucho de deformaciones excesivas, de colapsos, y entonces el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, el USS Army, que le llaman, que es el mismo sistema unificado de clasificación de suelos, él contrataron unos estudios para diseñar o desarrollar una metodología para estudiar la compactación de los materiales para pavimentos. Y ahí es donde aparece este señor que está aquí, que se llama Carl Proctor. El ensayo se llama Proctor, en homenaje a él, porque él fue el que lo ideó, el que lo desarrolló. Es un ensayo de California, ¿sí? A veces también se llama ensayo de California, y nació allá en los años ese ensayo. Entonces, él tiene dos fases. Tiene una fase de compactación y tiene otra fase que se llama valor de soporte de California, ¿sí? No sé si le han hablado de ello, que es el famoso CBR, ¿no? California. Valor de soporte de California. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste ese ensayo? Bueno, está el ensayo de compactación y luego está el ensayo de CBR. En el ensayo de compactación yo busco dos variables, ¿sí? Una que se llama la humedad óptima, que es la humedad óptima para compactar el suelo, y otro es el P específico seco máximo, ¿sí? O sea, la densidad máxima que yo alcanzo con el suelo aplicando esa humedad óptima, ¿sí? Aplicando una energía de compactación, ¿ok? Eso es lo que yo busco con el ensayo de compactación. ¿Cuál es la humedad óptima? En que alcanzo la mayor densidad. Y luego el CBR, ¿sí? El CBR me mide la resistencia del material de ese suelo, que tiene esa humedad óptima y ese gas seco máximo, en referencia a una traba calibrada, ¿sí? Vamos a decir que va a ser lo que está. Vamos a decir lo compactado. Sobre la capa calculada, ¿sí? Sobre la capa calculada. O sea, esa capa calculada
delgada, ella tiene una resistencia. ¿Sí? Ella tiene una resistencia. Es una grava de allá de California. Entonces, yo cuando comparto un material, yo referencio la resistencia que tiene el material compactado con esa grava, la comparto. O sea, esa grava no está compactada hoy en día, es una grava ya imaginaria, ¿sí? Ficticia no, en su tiempo se hicieron los ensayos, se dio cuánto era la resistencia de esa grava, ¿sí? Se pasaron camiones, se pasaron buses por encima de ese material compactado con esa grava y se midió cuánto era la resistencia de ella. O sea que era un material que estaba óptimamente compactado para grandes cargas vehiculares, ¿sí? Pero hoy en día es como un imaginario, ¿sí? Es un imaginario. Entonces lo que está compactado sobre esa grava me da valor de CBR. Entonces ustedes escuchan un CBR del 50%. ¿Por qué el material compactado, o sea, el que yo estoy compactando, tiene 50% de la resistencia de esa grava calibrada? ¿Sí? Entonces tengo CBR, por ejemplo, de 100%, es porque tengo la misma resistencia que esa grava que está calibrada. ¿Sí? Pero ustedes lo van a ver cuando estén en pavimentos. ¿Sí? Cuando estén en pavimentos, acá solamente vamos a ver la parte de la compactación. ¿Ok? Entonces se ve. Bueno, ¿cuánto es la resistencia de esa grava? Eso depende de la deformación. Porque yo seguro cuánto va a penetrar la llantica del vehículo en el pavimento. Entonces tengo dos deformaciones, digamos que permitidas, ¿no? Una a 1 pulgadas y otra a 2 pulgadas. Creo que la de 1 pulgadas de 101 kilopascales, no, sí, 101 kilopascales, algo así, o 101 pc. No me acuerdo bien. ¿Okay? Y la de 2 pulgadas tiene otra resistencia. ¿Ya? Tiene otra resistencia. Para que no queden con la duda. El ensayo se hace así. Es un cilindro, acá se compacta el suelo y aquí se coloca un pistón, ¿no? Y este pistón aquí, esta carga entre esta área genera aquí un esfuerzo, ¿no? Sobre el material. Entonces va aplicando la carga y aquí va midiendo el esfuerzo, ¿sí? Y aquí él se va deformando, tiene una deformación. Entonces a medida que ustedes van haciendo el ensayo, les va a dar una curva así, ¿va? Entonces acá tiene 0.1 pulgadas y 0.2 pulgadas, ¿cierto? Entonces aquí ustedes tienen un CBR1 y acá un CBR2. CBR1 y CBR2. Entonces, en punto 1 hay una resistencia de referencia. Y en punto 2 hay otra resistencia de referencia, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí les da el CBR1 les da 45% y el CBR2 les da 38%, ¿no? Entonces yo cojo la que digo menor, ¿sí? O sea, cuando tengo deformación alta, tengo menor CBR, entonces cojo esta para diseñar. O puede suceder lo contrario, ¿sí? En que el CBR1 sea menor y el CBR sea mayor, entonces sí, es la deformación. Entonces estos valores de aquí me sirven para diseñar el pavimento. Entonces hay unas tablas, hay unos ábatos en donde yo entro con algo que se llama un número equivalente de ejes. Entonces ustedes cuentan todos los ejes de todos los cambios que van a pasar, no sé, de aquí a 10 años por el pavimento, porque eso es por periodo de retorno, ¿no? Entonces ustedes quieren diseñar para 20 años, necesitan las capas de pavimento más resistentes. Ustedes diseñan para 50 años, necesitan que sean más resistentes. Se diseña de aquí a 100 años también. Entonces depende del periodo de retorno y de ese número de ejes de las cargas circulares.
Entonces hay unas tablitas en donde ustedes entran acá, no sé, 7 pulgadas a las 7 números equivalentes. Entonces te dice que el peso que tienes que utilizar es tanto para el material que tiene CDR de tanto. Ahí si te cumple lo utilizas, si no, no te sirve el material. ¿Ya? Más o menos sí, es con agua que funciona. ¿Sí entendieron más o menos? Vamos a suponer que para la subbase ustedes necesitan un CDR de 80%. Para la subbase de 80 y para la base de 90. Si el material les dio 85, no les sirve para base, tienen que buscar otro material que les satisfaga la resistencia, ¿no? Ahora, lo que nos interesa acá, vamos acá a la comparación. Bueno, entonces el ensayo está compuesto por dos partes, la compactación y el CBR. Bueno, el CBR tiene un problemita. Tiene un problema y es que el simulacro puro. ¿Sí? Ustedes miden allá esfuerzo de formación, después sacan un pico, ¿no? Y ahí se queda. Entonces el simulacro la estructura del pavimento, de las capas del pavimento. El problema es que a veces, o la mayoría de las veces, eso nunca sucede. Él se deforma, pero no se llega a romper. Existe otro método, ¿sí? Ese método se llama método racional, método racional. Hay otro método que se llama mecánico empírico, que es otro que se llama módulo de resiliencia, que es decir, simula los carritos que van pasando, las cargas vehiculares y la deformación que va teniendo el pavimento. ¿Sí? Entonces, funciona con dos ensayos, se llama un módulo de resiliencia, lo que se llama deformación permanente, en donde ustedes le pasan, porque son 15.000 ciclos, o sea, 15.000 carros que pasan, 150.000 vehículos que pasan por allí. Eso hay una prensa en donde se coloca el material y la prensa esa da 150.000 ciclos, con una frecuencia, ¿no? Como si fuera pasando, por ejemplo, un vehículo a cada un segundo por el pavimento. Entonces demora ahí 8 o 9 horas la máquina dándole al pavimento y se va midiendo la deformación que va teniendo. Entonces está ese ensayo y otro que se llama módulo de resiliencia. Es como un módulo elástico. ¿Sí? Entonces, acá tiene esfuerzo, deformación. ¿Sí? Entonces pasó el carro. La prensa. Hubo una carga, ¿no? Después de pasar el carro, hubo una descarga. Resulta que no llega al origen, que no es concreto, ¿no? Es un material elástico. Entonces comenzó. Otro vehículo descargó y así sucesivamente. Bueno, estas pendientes de aquí lo que llaman el módulo de resiliencia. ¿Sí? Es un módulo elástico de carga y descarga de esfuerzo. Entonces, por eso que hoy día se enseñan los pavimentos. ¿Sí? En los países desarrollados y los países desarrollados todavía no se utilizan. Acá en Colombia todavía estamos allá en el CDS. El modo de residencia acá de pronto llegue en el 2080. Sí, porque no tenemos nada. Estamos cero en eso. Cero. Sí. Entonces vamos. Eso para ustedes pavimentos. Ok, entonces yo que busco obtener la mayor densidad seca con una humedad. O sea, yo tengo un material, el suelo, y colocando agua, ¿no? El agua actúa como lubricante. Entonces, cuando yo doy la energía de compactación o yo doy el amasado, el agua actúa como lubricante, haciendo que las partículas se encajen y se vayan ubicando en la menor estructura que tengo. ¿Va? En eso consiste la compactación o el ensayo de compactación. O sea, colocar el mayor número de partículas sólidas en un volumen utilizando como lubricante el agua. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy aumentando la cantidad de agua, la lubrificación de las partículas va aumentando, ¿cierto? Entonces yo voy colocando más material dentro del mismo volumen. La pregunta es, ¿será que eso es infinito o tengo un límite?
gama seco. Ya ustedes saben cuál es la relación, ¿no? Ustedes tienen gama unitaria, masa seca entre volumen, uno más la humedad. Entonces voy a colocar esta masa seca en el volumen, que es el gama seco, ¿no? O sea que el gama seco va a ser el gama húmedo, uno más la humedad. Entonces yo coloqué el suelo, le coloqué una humedad y compacté. Y obtuve un gama seco. ¿Sí? Obtuve un gama seco. Compacté con una humedad y obtuve un gama seco. Ahora coloqué una segunda humedad en donde las partículas se lubricaron más y obtuve una densidad mucho mayor. Quedó más rígido el material, para que lo entiendan. ¿Sí? Le coloqué más agua y aumentó nuevamente la densidad. La pregunta es, ¿será que eso es infinito así? ¿Sí? O sea, yo le coloco la mayor cantidad de agua y voy a obtener un gama seco máximo. ¿Infinito? No, ¿verdad? Ya voy a tener un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es donde las partículas quedan todas envueltas en agua, ¿no? Ese es el límite, porque ya cuando ya tiene mucha agua, ¿qué pasa con el agua? Voy a tener mucha agua en los vacíos, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil de expulsar el agua de los vacíos. Recuérdense, sólido, agua, aire, ¿no? Lo que yo busco es expulsar aire. Entonces, si coloco mucha agua en los vacíos, me voy a expulsar poco aire. Entonces me voy a compactar muy bien. Entonces, hay la cantidad óptima de agua en donde yo consigo expulsar casi todo el aire del suelo, ¿sí? Entonces voy a tener este aumento, ¿sí? Entonces la pregunta es esa, que siempre aumentar, ¿no? La respuesta es no. Voy a tener un aumento y luego una caída. Una caída porque coloco mucha agua y entonces ya la cantidad de aire que voy a respirar es menor. Entonces la densidad cae. ¿Ok? Entonces así funciona. Aquí tengo una cantidad de suelo, yo le voy colocando agua, ¿sí? Aquí está la cantidad de agua, y a medida que le voy colocando agua, esa agua actúa como lubricante y consigo colocar mayores sólidos en el volumen. Llega a un límite, ¿sí? Y luego cuando coloco más agua, es más difícil expulsar el aire de aquí, entonces cae la densidad del material. Entonces tengo contenido de humedad, aquí tengo el peso específico y aquí tengo lo que se conoce como la curva de compactación. ¿Y cuál es el objetivo? Buscar cuál es la humedad óptima para obtener una densidad máxima con una misma energía de compactación. Con una misma energía de compactación. Es decir, ustedes van a hacer su pavimento y van a tomar su maquinaria y la van a pasar 10 veces, ¿sí? Sobre la capa, ¿sí? Ustedes pasan 10 veces por ahí con la máquina. Eso es una energía de compactación, ¿sí? Entonces, si ustedes utilizan una máquina, por ejemplo, de este tamaño y la pasan 10 veces, tiene una energía de compactación, ¿no? Ahora, si ustedes colocan una máquina en tamaño del techo con un severo cilindro y lo pasan 10 veces, pues aumenta la energía de compactación, ¿no? Entonces, si ustedes tienen mayor masa, mayor esfuerzo de compactación, mayor energía de compactación y la van a pasar por la capa, ¿sí? Necesitan menos cantidad de agua para lubricar, ¿sí? Porque están colocándole mayor energía de compactación. Y eso es algo muy importante. A mayor energía de compactación, menor es la cantidad de agua que necesitan para lubricar el suelo. A mayor energía de compactación, ¿sí? Es decir, que hay una relación entre la humedad y la energía de compactación. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen una alta energía de compactación, necesitan una muy buena lubrificación del suelo.
tienen una alta energía de compactación, necesitan menos cantidad de agua para realizar el proceso de compactación. Oye, entonces, esa curva de compactación es para una sola energía de compactación, para una solita. Si ustedes utilizan otra energía de compactación, ya sea mayor o menor, van a obtener otra curva para esa energía de compactación. ¿Okay? Y la curva tiene dos partes, ¿no? Tiene esa rama que se llama rama seca y esta que se llama rama húmeda. La rama seca y la rama húmeda, ¿sí? Entonces, en la rama seca yo voy a obtener estructuras floculadas, ¿sí? Como flóculos, así. Todo floculado. Del lado húmedo yo voy a tener esa estructura que se llama estructura dispersa. ¿Sí? Estructura floculada, estructura dispersa. Y miren lo que va a pasar. Para una misma densidad aquí, para una misma densidad yo voy a tener dos humedades diferentes. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer su proceso de compactación y necesitan, no sé, aquí un gamma seco de 14 kilonewton metro cúbico. Yo tengo dos vías o dos, vamos a suponer que aquí sea 15 y aquí sea 28. Yo puedo obtener el 14 compactando el suelo a 15% o a 28% por la misma energía de compactación, ¿no? Vamos a suponer que aquí sean, no sé, 8 pasadas sobre la capa. Entonces yo puedo obtener los 14 o con 15% o con 28%. ¿Cuál es la diferencia? Que en 15 yo voy a obtener una estructura así y en 28 yo voy a tener una estructura así. ¿Cuál de las dos estructuras quieren que sea más estable? ¿Sí? Aquella, ¿no? Esta estructura es mucho más estable que esta. Por el cómo las formas que están ubicadas la forma en cómo están ubicadas las partículas del suelo. ¿Okay? Entonces, esta estructura más abierta, o sea, esta y esta son iguales. Si aquí yo tengo 2 billones de partículas de arcilla, acá también tengo 2 billones. ¿Sí? ¿Pero cuál es la diferencia? Que acá las 2 billones están así. ¿Sí? Están así, de forma flocculada. Y allá las partículas están así, en camitas, en camas. ¿Sí? Entonces, esta estructura es mucho más estable. Aquí yo tengo mayor permeabilidad. O sea, por aquí el agua puede fluir más. Y por acá no. Por acá es mucho más difícil que el agua fluya que con esta estructura. Entonces no es igual para obtener la misma densidad con dos humedades. La diferencia radica en la estructura del suelo. Entonces lo que les decía. Ahí tengo un grupo de compactación y están estas líneas verdecitas. Esas líneas verdes se llaman las líneas de saturación del suelo. ¿Okay? Y tienen esa ecuación. Ustedes la pueden demostrar. ¿Sí? La base seco es igual. La gravedad de los sólidos, que es una constante. ¿Sí? Gamma del agua, que es otra constante. 1 más W, que es la variable aquí. Gravedad específica, que es constante. Y el grado de saturación. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, la de saturación del 100%, luego la del 80, del 90, 80, 70, ¿sí? Hasta llegar a 0. Okay. Entonces, miren, vamos aquí a gamma seco, que les decía, este de acá, que tenía anteriormente. Y aquí tengo 2 puntos en donde yo tengo la misma densidad seca, ¿no? Entonces, por aquí pasa una curva, una línea de saturación y acá
aquí la de dengue, saturación de dengue, esta escala de 95. Ojo, tiene la misma densidad seca. O sea, voy a colocar aquí punto A, punto B. Punto A, punto B. Tiene la misma densidad seca. O sea que la cantidad de sólidos en ese volumen es igual en ambos. Entonces la cantidad aquí de sólidos es igual en ambos. Aquí y aquí tienen la misma cantidad de sólidos, porque tienen el mismo gamma seco. ¿Sí? Recuerden que el gamma seco es la masa seca entre el volumen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? El grado de saturación. Entonces, en el A yo tengo poca saturación, yo tengo agua y aire. Y en el B yo tengo alta saturación. Entonces aquí la estructura, entonces aquí tengo aire, tengo agua. ¿Sí? Entonces tienen igual gamma seco, porque tienen la misma cantidad de sólidos, el mismo volumen, pero la cantidad de agua en los vacíos es totalmente diferente. Entonces, cuando yo estoy aquí en el A y yo le coloco un poquito más de agua, yo puedo expulsar más aire y puedo ir aumentando la densidad seca. ¿Sí? Hasta que llego al máximo. Entonces, si yo estoy en el B y yo le coloco más agua, miren que siempre he sido como una línea de saturación. O sea que de ese punto ya no puedo pasar. ¿Sí? O sea, hay un límite de saturación para expulsar el aire. Entonces aquí me queda 5% de aire en que nunca, por ejemplo, esta será el 95, en que nunca puedo expulsar ese 5%, queda siempre ahí. Por más agua que le coloque, por más que lo compacte, siempre va a quedar ahí. O sea que nunca puedo retirar todo el aire del suelo cuando estoy compactando, siempre me va a quedar aire. Entonces voy a tener la curva de saturación del 100 menos de 100. Metemos la del 100, menos de 100 y bueno. Esa es la curva de saturación. A esto también le puedo llamar curva de aire cero, curva de aire cero, curva de aire, las que son menores de 90 la saturación, entonces el aire es 100%, ¿no? Y así también las puedo llamar. Todas las curvas de compactación no son iguales, porque todos los suelos no son iguales. Entonces voy a tener diferentes curvas de compactación para diferentes tipos de suelos. Aquí, por ejemplo, tengo una arena mal graduada, aquí tengo una arcilla plástica, ¿sí? De alta plasticidad, aquí tengo una arcilla limosa, acá tengo un limo arenoso. ¿Sí? Entonces, todas las curvas no son iguales. ¿Cuáles curvas son más, tienen mayor peso específico? Las que tienen minerales más pesados. Las arenas que tienen cuarzo, arenas finas que tienen cuarzo, tienden a tener mayor peso específico. ¿Sí? Dentro de los suelos, las arcillas, los suelos más arcillosos, que tienen arcillas más plásticas, por ejemplo, las muy bonitas, brillitas, tienen peso específico más bajo, el seco máximo. Y las que tienen un poco más arenoso tienden a tener un peso específico seco mayor. ¿Okay? Otra diferencia es que entre más arcillas tenga en el suelo, las arcillas tienen mayor superficie específica y voy a necesitar mayor cantidad de agua para lubricar la superficie, ¿no? De esas arcillas. Las arcillas tienen una humedad óptima mucho más elevada que las arenas y tienen una densidad seca máxima
mayor que las arenas. Entonces, si yo las comparo, necesito recargar esto. Ahora, si yo comparo la curva de una arena, la arcilla me va a dar así. ¿Sí? Así, aumentando poco a poco la densidad máxima seca. En cuanto a la arena, me da así. En una escala igual. ¿Sí? ¿No me crees? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esta es una curva de una arcilla, porque la arcilla tiene mayor superficie específica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tienes un granito de arena, ¿no? En ese granito de arena tiene una superficie específica, no sé, de 1 centímetro cuadrado. Las arcillas son muy más pequeñas, ¿no? Las arcillas van a ser, sí, no sé, 100 centímetros cuadrados, en el mismo volumen, ¿no? ¿Ok? Entonces necesitamos mayor cantidad de agua para los 100 centímetros cuadrados que para uno. Todas las arcillas van a dar así. ¿Ok? Y las arcillas también tienen otra propiedad que es la retención del agua. O sea, ellas cuando están no sacadas, ellas tienen una fuerza de retención del agua en el vacío. Entonces no sueltan el agua. ¿Sí? Entonces aquí tengo una partícula de arcilla, acá tengo otra y el agua queda aquí. Aquí se forma una fuerza. ¿Ok? Aquí se forma una fuerza. Entonces por mucho que yo consiga compactar el suelo, esta agua es muy difícil que salga de aquí porque ya la retiene. Y las arenas, con poca variación de la humedad, vamos a tener aquí un gamma seco máximo, va mucho para acá. Todas las arenas no se compactan, ¿sí? Solamente las arenas que son finas se compactan. Ya las arenas medias, arenas gruesas, gravas, no se pueden compactar. Entonces vamos a una arena media, tenemos a apisonada o una masa, no va a poder compactar, porque el peso se va a rebotar, porque ellas tienen mucha área de contacto, ¿sí? ¿Sí? Ellas tienen mucha área de contacto, estas áreas de contacto. Entonces, cuando ustedes den aquí un esfuerzo, lo máximo que ustedes van a poder hacer es romper las partículas, y entonces se van a lubricar, se van a mover como las arcillas. Entonces, solamente algunas arenas se pueden compactar, no todas se pueden compactar. Entonces, esas arenas que no tienen peso específico seco máximo ni humedad óptima, tienen otra propiedad que la vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, aquí tengo bien. Mi arcilla, peso específico seco máximo, humedad óptima. Lo que les decía, las arcillas van a tener peso específico seco máximo, mucho menores que los de las arenas, y necesitan mayor cantidad de agua para realizar el proceso de compactación. ¿Están yendo? ¿Yo que tenía clase antes? Eso sí no se ve bien. ¿Ah? ¿Aquí tenía clase? Bueno, aquí hay una fotito. Oye, más que todo te doy. Aquí hay una fotito de la estructura muscular y la estructura inversa. Entonces, este suelo de aquí y este de aquí tienen la densidad seca. Este de la izquierda tiene una estructura así, en forma de bloque, por eso está así. Y esta tiene una estructura dispersa. Esa es la diferencia. Pero ambos tienen la misma cantidad de sólidos en el mismo volumen. Ustedes realizarían la compactación aquí o acá. Allá, ¿no? En el plano 1.
Aquí tengo que estructura floculada, aquí hay fibras de compactación, si es amasamiento, si es por impacto, si es por vibración o estática, ¿no? Entonces la rama, todas en la rama seca es floculada, ¿no? Y en la rama húmeda son dispersas, ¿no? Sobre todo las axilas son compactadas por amasamientos. Ahora lo de la energía de compactación, ¿no? Esa humedad óptima es específico de lo máximo para una energía de compactación. Si ustedes siguen aumentando la energía de compactación, ¿sí? La tendencia es que el P específico seco aumente y la cantidad de agua disminuye, ¿sí? Y miren que las curvas de compactación, a medida que ustedes van aumentando la energía, ¿sí? El punto óptimo, o sea, el punto máximo, el pico, él siempre va a quedar allí en una línea que se llama línea de óptimos, que es una línea de saturación. ¿Ok? O sea, es un grado de saturación en donde el suelo siempre va a alcanzar un P específico seco máximo independientemente del grado de compactación que yo aplique. ¿Ok? Entonces les voy a colocar nuevamente el ejemplo. Aquí el punto A y el punto B. Acá tengo el punto A. ¿Sí? Y acá tengo el punto B. ¿Ok? Entonces el punto A lo tengo menor densidad que el punto B. Entonces en el punto A yo lo voy a conseguir colocar menos sólido en el punto B. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces en el punto A yo tengo menos sólido porque tengo menos peso específico. En el punto B yo tengo mayor que sólido, ¿cierto? Entonces tengo el punto A y el punto B. Pero miren que el punto A y el punto B están en la misma línea de óptimo, en la misma línea de saturación. Vamos a suponer que esa línea sea del 80%. Entonces, 80% de los vacíos es agua. Aquí tengo agua, ¿no? Más o menos es 80, 20. Y acá voy a tener lo mismo. 80 de agua, 20 de aire. ¿Ya? Entonces vamos a obtener la misma saturación, pero con densidad diferentes. Y siempre que tenga esta estructura, ¿sí? Siempre que consiga obtener 80% de saturación, yo voy a tener mi específico seco máximo cuando llegue a esa configuración. ¿Sí? Cuando llegue a esa configuración. Se me duele. Ahora sí me viene el ensayo. Van a demorar, creo que son 2 clases haciendo el ensayo en el laboratorio. El ensayo se hace con material alterado, ¿sí? O sea, muestra alterada. Entonces hay que secarla, hay que destornarla y hay que pasarla por un tamiz. Se pasa por el tamiz número 4, que es el tamiz que separa las gradas de las arenas, ¿sí? Por el número 4, el de 475. Y hay dos energías para el ensayo. O sea, hay 2 bucles. Una pequeñita, una aquí y otra acá. ¿Sí? Hay 2 bucles para el ensayo. Entonces, la pequeñita se llama ensayo producto normal o ensayo producto estándar, ¿sí? Con una energía de compactación baja. Y el otro se llama ensayo de productos modificados, que es con una energía
Son dos energías, ¿no? Esto es americano. El puerto normal, puerto modificado. En otros países tienen una curva intermedia también. Tiene una por acá. Entonces le dicen energía intermediaria también, o intermedia. Hay otros países que tienen, por ejemplo, a uno que le llaman internormal y otro que le llaman intermodificada. Pero tradicionalmente son esas dos, normal y modificada. ¿Dónde utilizo cada una? Depende de la especificación. Por ejemplo, puertos normales con baja de específico. O sea, yo necesito un material que esté bien compactado porque no tenga, digamos que grandes cualidades de resistencia y rigidez. Entonces voy a hacer, no sé, una compactación para un relleno de un sótano, ¿sí? Voy a hacer una compactación en un cuerpo de tensión, para un relleno, voy a hacer una compactación para integrar una tubería, voy a hacer una compactación para intercambios pequeñitos, ¿no? En ese tipo de situaciones. ¿Cuándo utilizo el modificado? Cuando ahí sí necesito un material lo suficientemente resistente, con altas cargas, ¿no? Que soporte grandes cargas. Entonces no se utiliza bases, subbases de pavimentos, ¿sí? Rellenos donde necesito grandes cargas, por ejemplo en los puertos, que hay bastante movimiento de masa y de carga y de camiones. En ese tipo de situaciones sí necesito ensayo modificado, ¿sí? Esas dos energías las puedo variar. Por cada energía me va a dar un específico centro máximo y una humedad óptima. Pero a veces yo necesito un poquito más de densidad que la que me da el modificado. Entonces, le coloco a la especificación, por ejemplo, necesito 120% del puerto modificado. Eso quiere decir que si me dio 15 kilonewton cúbicos y digo que necesito 20% más, entonces necesito 15 puntos de algo de densidad Z. O sea que tengo que ir de aquí hasta acá. ¿Ok? Y eso solamente lo logro aumentando la energía de compactación. ¿Sí? Pero las diferencias son esas dos. En alguna parte hay esta intermediaria, porque a veces necesito una obra en que no necesito llegar a modificar, pero tampoco necesito un material poco resistente como en el producto normal. Entonces necesito algo intermediario. Ok. Estos son los instrumentos. ¿Sí? Entonces necesito moldes. Aquí los moldes. Este de aquí. Hay de dos tipos. Hay uno de 1 litro. ¿Sí? Está el de 1 litro, que tiene 10 centímetros de diámetro y 12.74 centímetros de altura, da 1 litro completito. ¿Sí? Y están los que son más grandes, ¿sí? Que miden más de 1 litro. Ese no me hace las medidas. El otro más. Esa ahora se la pongo cuando son. ¿Sí? Entonces tengo moldes pequeños y moldes grandes. ¿Por qué el molde pequeño y el molde grande? Porque algunos suelos van a traer agregados. O sea, van a traer pedazos de grava o arena, y entonces necesito respetar una relación del diámetro mayor del agregado con el tamaño del cilindro. Entonces hay cilindros grandes y cilindros pequeñitos. Ok. ¿Qué más necesito? Una balanza de precisión. ¿Sí? Necesito un extractor. El suelo va a quedar compactado en el cilindro. Necesito traerlo aquí con un cable hidráulico hasta aquí para extraerlo. Y tengo aquí dos hammers o compactadores o pistones. Está el pistón pequeñito y el pistón grande. ¿Sí? El pistón pequeño y el pistón grande. ¿Para qué creen que sea el pistón pequeñito?
para la energía pequeña, para el normal. Y el grande para el modificado. Entonces, el modificado es el grandote. El grandote creo que pesa 7 kilos y algo. ¿Sí? Y el pequeñito pesa 2 kilos y medio. 2 kilos y medio y 5 kilos por ese peso. Está el tan pequeñito, que es para el fondo normal, y el grande para el modificado. Y aquí están todos los métodos. Bueno. Entonces está el método A, el método B y el método C. De cada método se utiliza para la especificación del material y la energía que va a utilizar. ¿Sí? Entonces el primer paso es establecer qué tipo de material es el que estoy utilizando. Y ahí sí necesito la curva granulométrica del material. Entonces, si cuando estoy trabajando con suelo fino, el material se pasa por la número 4. Y lo voy a pasar por la número 4 solamente cuando por lo menos el 80% del material pasó a la número 4. Entonces yo miro acá la curva de la número busco 4.75 milímetros y aquí pasó el 50. Me cumple. Entonces lo paso todo por la número 4. Y ese es el método A. El método B es cuando lo paso por la 3 octavos. Y eso lo utilizo cuando en la curva dice usar sin más del 20% del peso del material retenido en la número 4 y 20% menos del material que es retenido en la 9.5 milímetros, la 3 octavos. ¿Ya? Ahí vamos a utilizar la 3 octavos, el método B, disculpe. Y el método C ya es para gravas arcillosas, ¿sí? Materiales para granulares con material fino. Y aquí vamos a pasar por la 3 cuartos del material. Usar si más del 20% del material es retenido en la 3 octavos o menos del 30% es retenido en la 3 cuartos. ¿Sí? Y entonces vamos a utilizar el método C. Pero se lo resumo: arcillas limos, arenas medias arcillosas o limosas, y esto es para gravas arcillosas. ¿Sí? Más o menos se lo resumo. El material que hicieron los apliques, ¿qué es? Todo arcilla, ¿verdad? Arcilla. Bueno, entonces todos vamos a utilizar el método A. Todos vamos a utilizar el método A. Entonces lo vamos a pasar por la número 4. Entonces se seca. ¿Sí? La entorno y la pasan por la número 4. Ahora, ¿qué molde vamos a utilizar? ¿Sí? Vamos a utilizar el molde pequeñito, el de 1 litro, el que tiene 10 centímetros de diámetro y 116 de altura. Entonces ustedes van a utilizar el molde pequeño. Miren que el molde grandote se utiliza solamente cuando utilizo grava arcillosa. ¿Sí? El resto es el molde pequeño. Entonces ustedes van a utilizar el molde pequeñito. Y acá abajo están las dos energías. ¿Sí? La estándar y la modificada que está debajo. Entonces, si les mandan a hacer el estándar, nada acá abajo, ¿sí? Van a utilizar el compactador o el pistón pequeñito. ¿Sí? Ese pistón tiene una caída de 30 centímetros. Ustedes lo levantan así y él forma 30 centímetros. Él es hueco, ¿no? Es hueco. Él tiene un tubo, ¿sí? Y aquí está la masa. Aquí está la masa. Y aquí está. Cuando ustedes lo levantan, queda así. Está aquí el hueco. Entonces, esta altura aquí de caída y aquí está el suelo, tiene 30 centímetros. Ustedes lo suben y lo dejan caer libremente 30 centímetros. Ahora, no solamente eso. Bueno, utilizan el pequeñito, lo dejan traer 30 centímetros y van a compactar dentro del molde 3 capas. Y cada capa 25 voltios. ¿Sí? Desde el molde dan los 25 golpes, la primera capa, pasan a la segunda 25, a la tercera
capas, 25. ¿Sí? Va. Eso es en el estándar. Si les van a hacer la modificada, ya vamos a utilizar el pistón mayor. ¿Sí? El pistón mayor. Ya ese cable de 25 centímetros, ya no son 3 capas, sino que son 5 y son 25 por capa, ¿no? Son 25 por capa. Entonces ya este pesa 2,5 kilos, pequeñito, y el cable pesa 5 kilos. Entonces 5 kilos levantado, ¿cuántas veces? 25 en 5 capas, ¿cuántas veces? 25 da. 125. 125 subiendo 10 kilos, 5 kilos, ¿no? Para un solo molde. Ojo, para un solo molde. Entonces, esto lo van a hacer para obtener el primer puntito, ¿no? Aquí. ¿Sí? ¿Cómo? Toman nuevamente material, le colocan más humedad, realizan el siguiente golpe, y luego así, hasta formar los puntos de la cuba, y luego tratan la cuba. ¿Qué hay que hacer solamente uno? No, lo tienes que hacer 5 veces. Pero creo que ya le pueden hacer 3 veces apenas. O sea, 3 puntos. Uno acá, uno más o menos en la óptima y uno en la calle. Entonces aquí tenemos, para el método B también tenemos la metodología y el método C. Y es que ustedes van a trabajar ahí el método A. ¿Cuántas son las energías del normal y el modificado? Entonces el normal va a ser el número de golpes por capa, que son 25, con el número de capas, que son 3, el peso del martillo, la altura de caída entre el volumen compactado. Eso da más o menos 500 kilos, 600 kilómetros por cada metro cúbico. Y el de la modificada son 25 golpes, 5 capas, con el martillo de 5 kilos, por 45 de altura, entre 9,44, o sea, un litro de volumen compactado, eso da más o menos 2.700 kilómetros metros cada metro cúbico. Entonces, miren, energía normal de 100, modificada 2.700. ¿Sí? ¿Cuántas veces es eso? Casi 5 veces más, ¿verdad? ¿Cierto? Y eso es algo muy importante. La energía de compactación, para obtener la densidad seca, no es lineal. O sea, hay que yo aumento de 600, vamos a suponer que con esta le dio 14 kilómetros metros cúbicos, ¿no? Yo voy a aplicar ahora 1200 para obtener 16. No funciona así. ¿Bien? Esto es potencial, ¿sí? O logarítmico, más bien la tendencia. O sea que para ustedes obtener una densidad mayor necesitan una energía de compactación exponencial. Exponencial. Vamos a suponer que ustedes entendieron el material en la carretera y obtuvieron 15. Entonces llegó 10 pasadas, por ejemplo, con la máquina. Pero ustedes necesitan 15.2. ¿Sí? Para obtener ese 15.2 van a tener que dar por lo menos más del doble de eso. ¿Sí? Entonces es exponencial la energía de compactación. Ustedes quieren una densidad cada vez mayor, van a tener que bajarse el bolsillo para pagar el tiempo de máquina. ¿Sí? Por eso es tan importante saber cuál es la unidad óptima y el número de pasadas para llegar a la densidad máxima. Porque si no pierden plata. Ahora puede suceder lo contrario, que ustedes le coloquen mucha agua al material y se pase. Ahí es peor, ¿sí? Porque ahí están en la trama húmeda, ¿sí? Y aquí